Creo que la vocación estaba presente casi al finalizar el colegio. No es que toda la vida había pensado ser arquitecto. Eh, Probablemente a mí me marcó mucho un viaje que hice a Europa al terminar el quinto y pasar al sexto curso de colegio. Estuve 3 meses en Barcelona, vivía mi abuela, con mis tías, una ciudad que me impresionó muchísimo. Y regresando dije, no, yo quiero ser arquitecto. Además, pensaba que era, y sigo pensando, que es una de las profesiones que mejor permite a uno conciliar distintas vocaciones, ¿no? Lo social, lo técnico, lo estético, y principalmente permitir que uno permanentemente esté expresándose creativamente. Sí, yo creo que no ha habido la capacidad de poder expresar claramente la influencia que hubo en la constitución de la arquitectura como disciplina, una disciplina académica, y en el desarrollo de la arquitectura como ejercicio profesional. Yo un poco diferenciaría, ¿no? Y las escuelas de arquitectura tradicionalmente en América Latina surgen como una escisión de las escuelas de ingeniería, como una especie de apéndice de la ingeniería. Sin embargo, curiosamente, en el caso de Guayaquil el proceso fue inverso, ¿no? Primero surge o se constituye la escuela de arquitectura y luego surge de ahí la escuela de ingeniería. Estamos hablando de comienzos de la década de 1930. Y surgen con dos grandes influencias, ¿no? Las escuelas de bellas artes, con una formación claramente hacia lo estético o artístico. Hay que considerar que todavía se conservaba esa formación de la arquitectura como un oficio vinculado al arte que provenía desde la antigüedad. Y por otro lado, con el peso de la formación técnica que tenían las escuelas politécnicas, principalmente las escuelas politécnicas alemanas y escuelas politécnicas italianas. Aquí se forma una especie de consenso en muchas escuelas latinoamericanas de darle un peso con una importancia grande a la formación académica técnica como a la formación académica artística. Y en ese sentido hay una enorme influencia, por supuesto, en el pensamiento mundial de la escuela de la Bauhaus, que si bien no fue una escuela de arquitectura en sus inicios, una escuela ligada al diseño, pero empieza a romper los paradigmas que significaba la tradición del arte, la técnica, la tecnología y la arquitectura, y de qué manera se podía ir construyendo, reflexionando a partir de las influencias que había en ese momento en la sociedad. Es un poco complicado poder precisar con exactitud cómo se daban esas influencias, porque tampoco es que había un debate teórico alrededor de la formación de arquitectura, al menos en nuestro país. Pero lo que sí se conoce es que muchos de estos profesionales tenían contacto permanente con lo que estaba sucediendo en Europa, recibían publicaciones, revistas especializadas, por ejemplo, y que muchos de ellos sí tuvieron un contacto directo con esas escuelas de la Bauhaus o con aquellas que estaban influenciadas por la Bauhaus. Por ejemplo, el caso de Carl Kohn, que es fundamental. Kohn sí se sabe que tuvo una influencia directa de la escuela de la Bauhaus en su República Checa natal, ¿no? Entonces, hay estos procesos de influencia, pero otro elemento que creo que pudiera estar dentro de la conversación de hoy es de cómo la arquitectura no se expresa solamente a partir de los elementos estéticos o formales, sino que hay que entenderla por aquellos elementos que están alrededor de que esos elementos formales se expresaran, ¿no? Lo social, lo cultural, lo político, lo económico, lo tecnológico, que para nuestro país fue clave, y de cómo fue aceptado socialmente estos cambios o influencias en la arquitectura por distintos factores. En el caso de nuestro país, por un factor fundamental para poder entender esos cambios en la arquitectura, que fue el factor económico. En realidad el hormigón armado llega al Ecuador mucho antes que en 1920. Curiosamente, llega muy tempranamente.
Hay ejemplos de edificios hechos en hormigón armado en Guayaquil en el año 1903. O sea que estamos hablando de una forma muy, muy temprana. Miren que es tan temprano que en ciudades mucho más grandes, con economía mucho más importantes, como en Argentina, en Buenos Aires, la primera edificación en hormigón armado es en 1906. Y en Guayaquil en 1903. Entonces uno diría, a ver, ¿qué pasó para que tan tempranamente llegara, ¿no? Y además de un sistema de hormigón armado muy específico, que fue el uso de vigas de hormigón armado desarrollados en Francia por François Genevic. La empresa Genevic, que fue el gran aporte de Genevic en el mundo, no solamente que desarrolla el sistema constructivo de vigas y columnas en hormigón armado, sino que las patenta y crea concesionarias a lo largo de todo el mundo, de forma que se pudiera tener el mismo sistema sin modificaciones, porque tenían la garantía que daba Genevic a su sistema. Quien implemente ese sistema en el Ecuador fue un ingeniero venezolano, Francisco Manrique, que había llegado al Ecuador por problemas que había tenido su familia política en Venezuela, problemas de tipo político, y salen huyendo de Venezuela. Él termina su formación en Francia, vinculado directamente con Genevic. Cuando regresa a América Latina, se instala en Ecuador, en Guayaquil, como concesionario de la franquicia Genevic para Ecuador y Venezuela. Había un problema que había que resolver en Guayaquil, que era la edificación de la cárcel, que había sido construida con un sistema de muros portantes de ladrillo y piso de madera. Se había incendiado en 1896, había que reconstruirla. Y Manrique propone su reconstrucción con una losa con el sistema Genevic, y eso se hace en 1903. Y luego en ese mismo año se empieza la construcción de la iglesia San José, también con un sistema en hormigón armado. Curiosamente es una iglesia que el sistema no permitía hacer curvas, por tanto la cubierta de la iglesia es con losas planas, porque el sistema Genevic solamente era de vigas rectas, no permitía hacer bóvedas. Entonces, esto influye notablemente en una ciudad que tenía que reconstruirse como Guayaquil después del incendio. Estaba en pleno proceso de construcción, la ciudad se destruye casi un 30%. Había muchos recursos económicos fruto del auge cacautero, y por tanto se asimila rápidamente el hormigón armado. Evidentemente eso asociado también a cambios funcionales dentro de la arquitectura, con una restricción de espacios. El sistema hizo que las alturas de las edificaciones se redujeran, que los espacios se redujeran, que se incorporaron a las edificaciones residenciales ya no los patios, sino los pozos de luz. Y eso modifica pues, notablemente la forma de habitar también de quienes vivían en esas edificaciones, y evidentemente ligados a cambios sociales, ¿no? La incorporación de la mujer al mundo laboral hacía que ya pues el que había sido considerado el templo doméstico ya pasara a ser una vivienda familiar, y claro, la tecnología se expande rápidamente con todas las dificultades que tuvo en sus inicios, ¿no? Porque no solamente era el uso de incorporación del hormigón armado, sino que había que tener cemento, había que tener acero, había que tener albañiles y técnicos especializados. Entonces hubo técnicos especializados en hormigón armado que llegan desde Italia. El cemento se lo trae de Europa, pero se crea la primera fábrica de cemento en Guayaquil en el año 1921, de manera que empieza a producirse ya cemento, ya a escala nacional, cemento propio. No había albañiles. Manrique tiene que traer albañiles desde Venezuela para construir la iglesia de San José, y empezar a formar una escuela propia de albañiles, y también a tecnificar los procesos constructivos, porque tenía que pasarse de lo artesanal allá a lo semi-industrializado, y se crean empresas constructoras, ¿no? Las primeras grandes empresas constructoras ecuatorianas se fundan también aquí en Guayaquil, que fue la primera
la compañía IREN, que es una empresa italiana, que de ahí surgen dos grandes constructoras italianas, la Sociedad General de Construcciones y la Compañía Italiana de Construcciones, que se establecen en Guayaquil en 1923, y luego la primera gran compañía constructora de técnicos ecuatorianos, que fue la Sociedad Técnica Fénix, también establecida en la década de 1920. En realidad es interesante porque cuando uno analiza la bibliografía tradicional sobre arquitectura latinoamericana, publicada hasta hace algunos años, normalmente cuando se habla del surgimiento de la arquitectura moderna en el Ecuador, se dice casi que textualmente que la arquitectura moderna en Ecuador y en los países andinos, y se incluye a Bolivia, Perú, incluso Colombia, llega tardíamente por el enorme peso de la arquitectura colonial que impide un surgimiento temprano de la arquitectura moderna. Así lo dicen los teóricos más destacados de la arquitectura, ¿no? Entonces uno empieza a analizar específicamente el caso de Guayaquil y mucha de la información que existía, al parecer se hizo a partir de ese paradigma, se databan los edificios para que entraran dentro de ese paradigma y no hubiera una contradicción. Cuando yo empecé a hacer mi investigación vinculada a mi tesis doctoral, encuentro que muchas de esas edificaciones estaban mal datadas, o sea, las había datado, fechado tardíamente para que encajaran dentro de ese modelo. Pero al ubicarlas en su época específica, encuentro que hay un surgimiento de la arquitectura moderna a inicios de la década de 1930, o sea, 10 años antes de lo que se suponía y casi 15 años antes de del surgimiento de una arquitectura moderna sostenida en Quito, ¿no? Claro, la explicación está, si uno ubica la arquitectura moderna solamente entendiéndola a partir de las características estéticas de este movimiento moderno, uno empieza a ver que no todas las piezas nos encajan dentro de este análisis, ¿no? Es interesante también que la arquitectura clásica o neoclásica que había surgido en Guayaquil desde mediados de 1900, a partir de 1915 aproximadamente, los arquitectos que lo hacían lo ubicaban estos edificios como modernos, porque incorporaban sistemas modernos, sobre todo constructivos. Sin embargo, hay otros factores que tienen que ser considerados. Y es el hecho, eso lo decía Tafuri, que no podemos explicar a la arquitectura desde la arquitectura, sino que la arquitectura tenemos que empezarla a entender desde aquellos elementos que están a su alrededor, lo que yo hablaba hace un momento, ¿no? Lo social, lo político, lo económico, lo cultural, lo tecnológico, principalmente lo urbano. ¿Qué pasó en Guayaquil? Hubo primero una necesidad de reconstruir la ciudad después del incendio, de lo que yo hablaba. Empezó a haber escasez de madera por toda esa gran reconstrucción. Llegan estos técnicos, no solamente vinculados a la construcción, sino a la arquitectura, estas compañías constructoras italianas. En comienzos de 1920 llega una enorme oleada de técnicos italianos, arquitectos, ingenieros, técnicos especializados en hormigón armado y escultores, y esto ligado al auge económico del cacao, ¿no? Sin embargo, precisamente a mediados de 1920 empieza a haber una crisis de la producción cacaotera ligada a la baja de los productos del producto en el mercado internacional por la guerra mundial, por la entreguerra, y a las afectación en las plantaciones por dos motivos: la sobreexplotación y la afectación por una peste que empieza a acabar los cultivos de la costa. Entonces la economía ecuatoriana, que era una economía basada en el monocultivo, se ve grandemente afectada, y hay una afectación económica, pero también una afectación y inestabilidad política. De tal forma que no había recursos para ya hacer las grandes construcciones que se habían hecho durante la época del neoclásico con todos estos elementos ornamentales y decorativos que eran muy caros. Entonces la arquitectura moderna surge
como una alternativa económica a la arquitectura neoclásica, porque era más barato hacerla sin los ornamentos que tenía la arquitectura neoclásica. Incluso yo encuentro unas obras que habían sido diseñadas como neoclásicas, que en el proceso de construcción surge la crisis y empieza a haber toda una especie de desnudamiento de los elementos neoclásicos para convertirlas en modernas. Entonces, la arquitectura moderna, insisto, no surge como un debate dentro de lo que significaba la modernidad, sino como una respuesta a una necesidad económica ligada a la crisis. Y se liga también a este surgimiento temprano de la Escuela de Arquitectura en Guayaquil, una escuela académica, digo muy temprano, porque en Quito la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central es de inicios de la 1940, claro, con la llegada de estos arquitectos como Gilberto Gato Sobral, que se ligan también a la planificación y el surgimiento de la arquitectura moderna, pero en Guayaquil la fundación de la Escuela de Arquitectura es del año 1929 y empieza las clases en el año 1930 por estos técnicos italianos principalmente, y con la incorporación de este debate, sobre todo con la preocupación que había entre los primeros estudiantes de cómo hacer una arquitectura ligada a la crisis económica, ¿no? Entonces ahí todos los primeros arquitectos graduados, el primero es del año 1938, que se incorpora ya a la arquitectura en momentos en que todavía estaba en esta inestabilidad política, ¿no? Entre 1930 y 1948 hubo más de 15 cambios de gobierno en el Ecuador. Y recién el resurgir del país, de salir de esa crisis profunda ligada al cacao, no se da sino a partir de 1948 con la primera exportación bananera y con la estabilidad que da el gobierno de Galo Plaza, ¿no? Entonces, ahí se puede entender cómo esta arquitectura surge ligada a todos estos fenómenos que había alrededor del objeto arquitectónico y no en tanto en debate a partir del propio objeto arquitectónico. Es interesante ver cómo se dan esta incorporación de estas técnicas constructivas, ¿no? Aquí el edificio de la cárcel, que empieza a construirse en 1886, lo hace un italiano, Rocco Queirolo, lo hace con muros portantes de ladrillo, pero son muros portantes que tienen casi 1 metro de espesor. Entonces, tiene evidentemente el doble sentido de poder sostener la edificación, y lo otro que era una cárcel para evitar que se escaparan, porque curiosamente la cárcel anterior era con paredes de caña y los presos se escapaban muy fácilmente. Pero eso impide que cuando hay el incendio, que también llega hasta el edificio de la cárcel, el edificio no se destruye en su totalidad, sino solamente los pisos de madera. Otro sistema que incorporaron, pero que fue fallido y que se incorpora aquí a la par que el hormigón armado, fue un sistema de concreto reforzado, lo llamaban, que fue utilizado aquí en el edificio que luego se destruye por las mismas fallas constructivas de la biblioteca, de la primera biblioteca. Es un edificio que tiene estructura de madera, la madera recubierta de ladrillo, pero las paredes son de caña picada, con malla metálica y enlucida con cemento. Así fue construido. Pero fue mal construido porque al poco tiempo empezó a fallar. Uno, porque el sistema estructural no resistió el peso que se le había puesto de los elementos ornamentales. Entonces empezaron a quitarles las esculturas primero y luego se cuarteaban las paredes. Entonces fue un sistema que a tal punto falló que cuando se hace la licitación del Palacio Municipal de Guayaquil y se empiezan a hacer algunos cambios, se dice claramente en el proceso de licitación que tiene que hacerse no utilizando este sistema, sino un sistema de hormigón armado y con paredes de bloques enlucidos. Entonces, claro, también surge una fábrica de ladrillos
que también era necesario para hacerlo, pero con incorporaciones que iban encontrándose soluciones sobre la marcha. Por ejemplo, había un déficit enorme de acero para la estructura del hormigón armado. Entonces se utiliza en la iglesia de San José y luego se utiliza en los edificios de la gobernación y el municipio rieles de ferrocarril que reemplazaran a esto. Entonces son unas columnas enormes. El Palacio Municipal tiene unas columnas que son casi de 2 metros de ancho por casi de más de 3 metros de largo, de hormigón, totalmente de hormigón, pero el interior son rieles de ferrocarril. Ahora, a tal punto nos da una idea de los recursos que había, porque en Guayaquil sigue siendo complicada la construcción por el tipo de terreno, un terreno pantanoso, muy malo, que en algunos casos significa pilotear profundamente, porque la capa de roca en el área del centro está casi a 30 metros de profundidad. Eso también es muy diferente en el caso de Quito. Cuando se construye un edificio también muy grande, a comienzos de los 30, que es el colegio San José de los lasallanos, en una zona que había sido un pantano. Entonces, el constructor, que curiosamente era un sacerdote, que asume el papel de construir, no encuentra mejor manera para construir el edificio, que prácticamente ocupa una manzana, que hacer en toda la manzana completa una losa de cimentación en hormigón armado. Entonces, como que fuera una de estas, cuando uno camina en la nieve necesita una raqueta para no hundirse, y él se le ocurre hacer una losa completa de hormigón en el edificio, de ahí levantarlo, de forma que el edificio no se hundiera y si se asentara, se sentara de forma pareja. Y el edificio está impecable, nunca se ha asentado, porque es imposible asentarlo. Ahora a nadie se le ocurriría hacer una losa de cimentación tan grande porque el costo sería elevadísimo, pero había la manera de cómo hacerlo en esa época. A partir ya comienzos de los 40 había el ferrocarril que iba de Guayaquil hasta Salinas, pero ese ferrocarril se lo empieza a levantar y se empieza a reutilizar las rieles en la construcción de edificios. Esto hace que estos edificios sean extremadamente rígidos, ¿no? Pero tampoco son tan altos, pero son muy, muy rígidos. Y es curioso porque en el caso de Macaferri, muchas de las obras muy modernas de Macaferri, al mismo tiempo otras muy clásicas. O sea, hay en el barrio del Centenario hay 2 casas que él hace simultáneamente, una neoclásica y una muy moderna, ¿no? Entonces nos dice qué estaba pasando. Un poco hay que entender el contexto en el cual Macaferri se forma y en el contexto en el cual se seguía relacionando, ¿no? Él llega a Guayaquil en el año gana el concurso del Palacio Municipal en 1923, llega a Guayaquil, empieza la construcción en 1925 y se queda hasta 1927. Llega la crisis económica y el Palacio Municipal empieza a paralizar su construcción por falta de recursos y él se regresa a Italia. Ya se había casado, se regresa a Italia, pero se retoma luego la construcción y lo vuelven a contratar. Él regresa a Guayaquil en 1927, ya no como empleado de la Compañía Italiana de Construcciones, sino como arquitecto independiente, contratado para dirigir, funda su propia oficina de construcción, la Oficina Técnica de Arquitectura y Construcción, como primera oficina de arquitectos independientes de Guayaquil. Pero él seguía yendo y viniendo de Italia. Entonces él no pierde el contacto y cada cierto tiempo viajaba a Italia y viajaba a las 2 universidades o los 2 sitios donde él se había formado, porque él se había formado en la Escuela de Bellas Artes de Brera de Milán y en el Politécnico de Milán. O sea, él tenía la doble formación artística y técnica como constructor. Sin embargo, su título no lo recibe de ninguna de las 2 universidades, sino de otra universidad, de la Universidad de Bolonia,
donde obtiene el título de profesor de dibujo arquitectónico, que equivalía en Italia a arquitecto, ¿no? Hay que entender que el Politécnico de Milán en ese momento era uno de los sitios en Europa donde se estaba dando el debate más importante alrededor de cómo desarrollar la arquitectura europea de esa época. El debate estaba entre quienes defendían la continuidad del neoclasicismo como una expresión de la arquitectura tradicional europea ligada no solamente a la tradición, sino a la expresión política de los problemas que había en Europa en ese momento. Pero también dentro del Politécnico de Milán estaban quienes defendían la vanguardia, quienes un poco eran los seguidores de Saint Elia con el futurismo, y de este grupo de arquitectos, que era el grupo de los 7, entre esos con Giuseppe Terragni, que era parte del Politécnico de Milán. Macaferri entra en contacto con estos arquitectos y yo pudiera pensar que muchos de los cambios que incorpora a su arquitectura está dada precisamente porque él se va empapando de ese tipo de contactos. Él tenía una fuerte formación constructiva porque su familia era de constructores. Su padre tenía el oficio de maestro constructor, de maestro albañil, y todos sus hermanos eran maestros albañiles. Entonces era una familia de larga tradición de constructores, una familia acomodada, pero decían que el último hijo, que era él, estudia arquitectura, ¿no? Entonces es curioso porque cada vez que regresaba de Italia, su arquitectura se reinventaba. Entonces traía esos nuevos principios. Curiosamente, la arquitectura moderna que se estaba desarrollando en el Politécnico de Milán estaba ligada a este grupo de los 7, pero como una expresión del fascismo italiano. ¿Sí? Porque Terragni hace uno de sus primeros edificios en Como para Mussolini. Macaferri tenía una línea política totalmente distinta. Es más, él nunca se liga a los fascistas porque Macaferri era socialista. Una línea totalmente diferente. En 1930, ya en plena crisis económica, hace estas primeras obras en el barrio del Centenario, en el cual se había ligado, totalmente vinculado a la arquitectura moderna. De hecho, hace 3 casas para su familia de él, para él mismo y para 2 familiares, y otra casa, que es la primera que se considera totalmente moderna en Guayaquil, en 1931, la casa de Rodrigo Icaza. Es interesante porque en 1929 se había inaugurado el Palacio Municipal, el último gran edificio neoclásico de Guayaquil, diseñado por Macaferri, y en 1930 ya Macaferri empieza una obra totalmente moderna. Entonces él deja de ser neoclásico un año y el año siguiente era moderno, y es justamente el año donde crea y funda la Escuela de Arquitectura, ¿no? Entonces, pero claro, uno ve el proyecto de esta casa que Macaferri hace para sí mismo en la década de 1930, que no la construye sino en 1937, que originalmente era neoclásica. Los primeros planos eran totalmente neoclásicos. Pero ya a medida que avanza la crisis económica, y que era muy caro hacerlo neoclásica, le empieza a quitar elementos y la convierte en una obra totalmente moderna, ¿no? Entonces, es esta modernidad, insisto, ligada a la crisis, pero en el caso de Macaferri yo sí la ligaría a estos debates alrededor de cómo desarrollar una nueva arquitectura en Europa entre la tradición neoclásica y la incorporación de los lenguajes ya más modernos ligados a Terragni en Italia, a Le Corbusier por otro lado, y a lo que se iba a gestar con la Bauhaus en Alemania. Yo diría es una nueva manera de entender la composición arquitectónica, de una liberación de la arquitectura de la rigidez de la tradición histórica dada por algunos elementos, por ejemplo la simetría, o que hay una relación estrictamente causa-efecto entre planta y alzado, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una liberación
de poder de manera un poco más libre, componer la edificación. Creo que también en algunos casos fue errado el análisis de la arquitectura moderna ligado a elementos compositivos formales, como que hubiera sido una especie de catálogo, ¿no? Erróneamente lo hizo Benévolo cuando hablaba de la arquitectura moderna, decía, moderno es cuando no es simétrico, y moderno es cuando las esquinas no son rectas sino curvas y cuando las ventanas son así, que deja por fuera muchas otras arquitecturas que deberían ser consideradas modernas, aun cuando formalmente no sean estrictamente ligadas a un código compositivo de lo que sería la tradición del movimiento moderno. O sea, me explico, ¿no? Si empezamos a buscar esos ejemplos así tan puros o prístinos de esta arquitectura con elementos compositivos modernos ligadas a ese patrón compositivo formal, dejamos de lado otras arquitecturas que son modernas porque son expresión moderna ligadas a otros elementos fuera de los elementos estrictamente estéticos compositivos, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado a veces porque eso nos hace olvidarnos estos otros ejemplos. Entonces, en ese sentido, más que entender a la arquitectura moderna como una expresión exclusivamente estético-compositiva, hay que entenderla como un discurso. Y como un discurso en el cual todos estos otros elementos están presentes, pero que es un discurso que está permanentemente en construcción y es permanentemente alimentándose de este otro conjunto de factores. En el caso de Guayaquil, se había identificado al menos 150 edificaciones dentro de esta línea, incluso en edificaciones que uno diría son muy, muy clásicas, ¿no? El Palacio Municipal de Guayaquil, ¿no? O sea, como la expresión más importante del neoclasicismo guayaquileño. Sin embargo, espacialmente es muy moderno. Esa relación de la doble altura en ciertos espacios interiores, en el gran salón de la ciudad, que hubiera sido imposible si no existiera el hormigón armado, ¿no? O en los ingresos, que son formalmente la relación interior-exterior muy moderna, ¿no? A pesar de que todo este montón de elementos clásicos, ¿no? Es interesante desde ese punto de vista. Además, las publicaciones de la época lo decían claramente. El primer gran edificio moderno de Guayaquil, decían, ¿no? Y era el edificio, uno dice, bueno, pues súper clásico, ¿no? Se graduó en el 38, hasta el primer año todas las materias las daba él, porque no había quien más las diera, era el único profesor, y poco a poco se empiezan incorporando otros. En el año 1933 se crea la Escuela de Ingeniería. Hay algunos de los estudiantes originales que se van a estudiar ingeniería, prefieren graduarse en ingeniería, otros se quedan en arquitectura, y hay unos que obtienen los dos títulos porque siguen las dos carreras simultáneamente. Yo resaltaría dos grandes figuras que me parecen claves para entender esta incorporación de otro tipo de arquitectura a la tradición de la arquitectura de Guayaquil, ¿no? El uno, Héctor Martínez Torres, y el otro, Rafael Rivas Nevares. Héctor Martínez Torres se gradúa en 1938 con el doble título, arquitecto ingeniero. Él es el primer arquitecto titulado en Guayaquil. Él sustenta su tesis es la misma tesis, se gradúa de arquitecto ingeniero, sustenta la tesis de arquitecto en la mañana y en la tarde la de ingeniero. Y es el segundo ingeniero porque pusieron a otro a sustentar la tesis antes que él, ¿no? Él se gradúa de arquitecto, empieza a trabajar en la Compañía Italiana de Construcciones y se va luego a hacer un posgrado a Londres en vivienda de interés social. Y regresa acá en el año 1945 y construye las primeras casas colectivas de Guayaquil, que todavía existen, de la Casa de Gómez Rendón, con un nuevo criterio, porque son viviendas de interés social,
de 2 y 3 dormitorios, pero no se vendían, se daban en alquiler. Sí. Todavía viven familias ahí, curiosamente familias originarias, eso era del Seguro Social, que dejaron de pagar alquiler hace muchísimos años porque nadie se los cobra, pero el edificio está todavía ahí intacto, con un espacio público intermedio. Y el segundo es Rafael Rivas Nevares. Rafael Rivas Nevares también se graduó de arquitecto un poco tiempo después y se va a hacer un posgrado en vivienda social a Argentina. Y trae también el concepto de vivienda de interés social y además es el primer arquitecto en Guayaquil que empieza a escribir sobre arquitectura. Aquí en la Facultad de Arquitectura logramos recopilar los escritos de Rafael Rivas, lo publicamos en una revista, y empieza él a debatir lo que significaba el papel del arquitecto como un gestor social dentro y lo que pudiera ser el arquitecto desde la arquitectura para cambiar la sociedad, porque además era un activista político, ¿no? Así que yo diría que estas dos grandes figuras, que también fueron luego profesores de las escuelas de arquitectura, Rafael Rivas fue profesor hasta muy mayor, fue mi profesor en la Facultad de Arquitectura en primer semestre de arquitectura, y uno se da cuenta que fue un personaje clave, porque aparte de eso, era un gran dibujante, fue caricaturista, pintor, escritor, diseñador de juguetes, ilustrador, arquitecto, diseñador urbano, fue el que diseña una urbanización aquí, participa en el diseño de Urdesa, en el diseño de Los Ceibos, como el diseño urbano, con este concepto también de ciudad-jardín que se desarrolla un concepto también muy moderno para la ciudad. Entonces, para mí es un personaje fundamental para la comprensión, o una nueva comprensión del papel del arquitecto en la sociedad. Sí. No fue sencillo. Yo creo que inclusive hubo muchos errores que se cometieron, ¿no? Las edificaciones en madera suelen ser mucho más frescas, pues los techos son mucho más altos, con patios interiores. La racionalización también implicó simplificación de espacios, bajar la altura, cerrar los patios, hacer pozos de luz, y eso con implicaciones climáticas grandes, ¿no? Inclusive hubo gente que se resistió a hacerlo. Hay interesante un proyecto que hace Macaferri en 1924 para una familia, la familia Icart, de un edificio que tiene como 4 pisos. Macaferri lo diseña para ser construido en hormigón armado, pero la familia se niega porque consideraba que iba a ser muy caluroso y que deciden contratar a un maestro carpintero y lo construyen exactamente igual a los planos de Macaferri, pero en madera. Eso hace, porque después de unos años el edificio se incendia, ya no existe. Pero sí hubo problemas. Hay algunos arquitectos que lo entendieron de mejor manera. Es interesante, por ejemplo, la obra que hace Con en Guayaquil, donde reinterpreta el soportar como un elemento también de transición interna-externa, o en los quiebrasoles, que lo incorpora, por ejemplo, al edificio Inca, como elemento también de transición climática. Lo hace Rivas en un proyecto muy interesante aquí en Guayaquil, que es el edificio de la sede de la Sociedad Unión Libanesa. Y otros arquitectos, había estudiado arquitectura en Francia, se dice que incluso había estado en contacto con Le Corbusier, y Javier Quevedo, que estudia primero en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, luego en la Central, pero finalmente se gradúa en la Universidad de Río de Janeiro. Llegan aquí, se incorporan a una compañía constructora, finalmente se independizan y desarrollan una importantísima obra arquitectónica donde sí entienden de otra manera la arquitectura. Hay un edificio que hacen Quevedo y Denis aquí, el edificio Tous, que está en una calle atrás del malecón, donde la fachada da directamente hacia una calle que ahí termina, por lo tanto había
que cubrirla de la insolación, entonces incorpora quiebrasoles, y del otro lado es una calle lateral que está a una cuadra del malecón, pero que no tiene vista directamente al río. Pero lo hacen una cuestión interesante, es unos balcones muy amplios, quebrados, con un ángulo, de forma que la gente asomada pueda ver hacia el río, aunque no estaba directamente hacia el malecón. Entonces, ellos sí incorporan estos elementos, entendiendo la complejidad que significa el clima en Guayaquil, ¿no? Luego se hace más adelante en otros edificios. Para mí un edificio clave para poder entender también esta incorporación climática, un edificio muy abierto, es el edificio de la Facultad de Arquitectura aquí de mi universidad, de la Universidad Católica, un edificio así muy premiado, que se diseña en 1978, con el trabajo de 4 arquitectos, ¿no? Arquitecto René Bravo, Marcelo Bravo, el hermano, José Ordóñez, arquitecto quiteño, y Gonzalo Robalino. Fue un edificio premio bienal de arquitectura, también obtuvo un premio internacional, que es un edificio muy abierto, escalonado porque está en una colina, y con grandes espacios de reunión para los estudiantes y con patios, muchos patios interiores, ¿no? O sea, alrededor de estos patios interiores confluyen los distintos espacios de reunión, ¿no? Entonces, como un elemento también de poder dar respuesta al problema climático, y las aulas tienen un sistema con unos amplios aleros diseñados para impedir la entrada directa del sol. Cuando yo estudié en ese edificio no teníamos aire acondicionado y las aulas eran bastante frescas, y ya ahora ya tienen aire acondicionado. Tampoco hay que negarse a la tecnología, y con el clima cada vez más complejo y más duro de Guayaquil, pero podían funcionar sin necesidad de aire acondicionado. Totalmente. Yo creo que ahí hay varios problemas. Uno de los primeros problemas es que haya una comprensión de que hay un patrimonio moderno que tiene algún tipo de valor, ¿no? Creo que a nadie discutiría en este momento que hay que conservar el patrimonio arqueológico, por ejemplo, o el patrimonio colonial, o ciertas edificaciones neoclásicas. Pero cuando ya se llega a lo moderno, difícilmente se puede entender. Incluso ya que ha habido un proceso muy lento en el país de poder ir asimilando estos nuevos paradigmas de lo que significa el propio concepto de patrimonio y las intervenciones que se pueden hacer, ¿no? O sea, los paradigmas tradicionales y la que estaba incluso en la legislación ecuatoriana de protección patrimonial hablan del monumento, ¿no? Pero cuando se habla del monumento se habla algo así como una especie de sacrosanto ligado a una historia antigua lejana, ¿no? Y no porque se liga el carácter monumental principalmente a la antigüedad y al reconocimiento social. Y difícilmente se entiende que puede haber un patrimonio de algo reciente. Sin embargo, ha habido cambios importantes, ¿no? Cuando fue la Bienal de Arquitectura del año 2010, a mí me invitaron a dar una conferencia y me preguntaron sobre qué quería yo hablar, ¿no? Entonces yo dije, pues yo quiero hablar sobre el patrimonio arquitectónico de Guayaquil. Y lo primero que me dijeron, bueno, ¿cuál patrimonio arquitectónico de Guayaquil? Entonces era como, no había una comprensión de que no había un patrimonio. El enorme peso de la arquitectura colonial y de la consideración patrimonial de Quito y Cuenca ha hecho invisibilizado un poco estas otras arquitecturas que están ligadas a procesos históricos diferentes. Entonces, porque finalmente es una expresión de lo que sucedió en nuestra ciudad. Cuando yo di mi conferencia, y de ahí surgió por parte del Instituto de Patrimonio una investigación que dio como resultado 2 declaratorias a partir de investigaciones en las que yo participé. La una del patrimonio moderno de Guayaquil, con la inclusión de un conjunto de edificaciones modernas y de 2 barrios patrimoniales de Guayaquil.
el barrio del Salado y el barrio Orellana, y dos barrios que surgen a mediados de la década de 1940. O sea, estamos hablando de dos barrios patrimoniales con arquitectura plenamente moderna. O sea, sí hubo ahí un cambio en entender que finalmente el tema patrimonial y la conservación está ligado a otros factores que quedan fuera incluso del propio objeto, ¿no? Entender la necesidad de pasar lo patrimonial o patrimoniable desde el objeto al sujeto social, y que sean las construcciones sociales en función de la propia historia local la que determine que algo pueda ser patrimonial. ¿Sí? Aunque cuando todavía creo que falta mucho, y que falta en el sentido de que incluso las leyes y normativas locales empiecen a incorporar estos nuevos paradigmas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el patrimonio modesto, por ejemplo, con el patrimonio industrial, con el patrimonio moderno, que son nuevas variantes que están incorporadas a este debate sobre lo patrimonial? Entonces yo diferenciaría, ¿no?, lo patrimonial, el patrimonio y lo patrimoniable, ¿no? Porque una cosa es el patrimonio digamos, con elementos intrínsecos, y lo otro patrimoniable que viene desde afuera a partir de lo que se considera como patrimonial. El sentido estaría dado en la medida en que sea entendido socialmente y asimilado por la sociedad, ¿no? O sea, en la medida que la gente entienda que hay una relación de identidad, o de esa identidad en una construcción permanente que todos tenemos. Evidentemente lo que sucedió es que las normativas locales fueron una réplica de las normativas internacionales, ¿no? La concepción de lo que significaba el patrimonio y los monumentos patrimoniales empiezan a gestarse en Europa, pero ligadas a esa necesidad europea de construcción de los estados nacionales y de tener elementos que vayan a darle sentido y razón de ser a esos estados nacionales, que pasan por las producciones literarias, musicales, artísticas, arquitectónicas, y empezar a buscar en el pasado esas raíces, ¿no? Lo que pasó en Francia con las referencias con el gótico, por eso empiezan a restaurarse estas edificaciones góticas, o lo que se daba en Italia con el Renacimiento, o también en Gran Bretaña con el respeto a las ruinas históricas del pasado, lo que hablaba Ruskin en las 7 lámparas de la arquitectura. Y nuestro patrimonio local también se gesta vinculado a esa tradición decimonónica, ¿no?, los grandes monumentos de realizaciones artísticas del pasado, en este caso ligadas a lo colonial o a lo arqueológico. Pero en la actualidad, al pasar lo patrimonial del objeto al sujeto, empiezan a ver la necesidad de incorporar otros patrimonios, entre esos el patrimonio moderno, como hablaba, el patrimonio industrial o el patrimonio modesto, con los cuales las personas pueden identificarse de mejor manera. Obviamente eran edificaciones que estaban ligadas a un programa, y que como respuesta a un programa, y que ese programa se modifica. Hay muchas edificaciones inclusive que han tenido más de un proceso, ¿no? Edificaciones originalmente dedicadas a vivienda, que fueron transformadas en oficinas, que ahora se las quiere reconvertir en vivienda, y que tiene que tener un proceso. Yo diría que cada obra tiene que ir respondiendo por sí misma, y tener mucho cuidado hasta dónde, cuáles son los límites hasta los donde puede llegar, pero entendiendo también que la arquitectura no es un objeto y que tiene que quedar inmovilizado en el tiempo, sino que la arquitectura son organismos vivos, y como organismos vivos tienen que ir modificándose, cambiando, incorporando incluso la tecnología, e entendiendo esos cambios que se van dando en la sociedad, ¿no? Y que es necesario que tengan que darse, porque no pueden dejar de darse, ¿no? Yo creo que ese debate no es un debate de ahora, es un debate que se da desde el siglo XIX, ¿no? Desde estos dos grandes referentes de la restauración, por un lado Leduc y el otro Ruskin, ¿no? El Leduc decía, restaurar significa devolver al edificio las características que tuvo o que debió haber tenido.
Entonces ahí era ir más allá de la hipótesis, ¿no? Y Ruskin decía, restaurar es el peor error que se puede cometer porque es tratar de revivir un muerto y que las ruinas tienen que quedarse como ruinas. Yo diría que en la época actual la restauración concilia estos dos extremos, ¿no? Sí, una intervención sin que llegue a la especulación, pero también entendiendo a la arquitectura como un organismo vivo y con posibilidad de ser cambiante. Sí, y yo creo que hay otro paradigma que tiene que ser superado, y es el paradigma de la comprensión de la arquitectura desde una tradición estilística, ¿no? Pensando que los estilos es que haya obras que encajen dentro de un modelo predeterminado con una serie de características que no pueden ser modificadas. Y lo que vemos que a lo largo de la arquitectura esto no ha sucedido, ¿no? No ha sucedido ni en la arquitectura del pasado y tampoco en la arquitectura del presente, porque ya se ha dado, ¿no? Yo a mis alumnos les pongo un ejemplo que para mí es interesante de entender, ¿no? Es de la Catedral de Gerona en España. Tiene un campanario y un claustro prerrománico, una nave que es de gótico temprano hasta la mitad y gótico tardío la otra mitad, una fachada renacentista, pero con una portada barroca. Entonces uno dice, porque empezó a construirse en el siglo XI y no se la termina sino hasta el final del siglo XVII. Entonces, si la pensamos clasificar estilísticamente, no nos encaja, no podemos ubicarla, y es un conflicto dentro de la manera tradicional de entender la historia de la arquitectura. Pero si la entendemos como un objeto discursivo cambiante que va entendiendo los propios cambios sociales, nos permite comprenderla de mejor manera. Si eso sucedió siglos anteriores, ¿por qué no puede suceder con una arquitectura actual o contemporánea que pueda perfectamente ir incorporando esos cambios? De hecho, ha ocurrido muchísimo y por supuesto que ha pasado, hay edificaciones que han tenido unas intervenciones muy malas, con unas adiciones muy mal concebidas, que las han dañado de manera que es imposible revertirlas, ¿no? Sucedió con el edificio Inca hecho por con el propio casa y casa de Macaferri, curiosamente, una casa muy moderna que al último dueño se le ocurrió convertirla en clásica y con unas columnas circulares que se le ocurrió ponerle capiteles. Entonces, se ha permitido barbaridades y a tal punto que hay muchas edificaciones que están en grave peligro de desaparecer, ¿no? Incluso por falta de uso. Hay edificios del centro de Guayaquil, incluso grandes, edificios de 6, 8 pisos, estoy hablando, que están abandonados hace muchísimos años y que pues como que a nadie les interesara su recuperación. En el caso de Guayaquil es crítico, ¿no? Hasta la década de los 50 en el centro de Guayaquil vivía el 80% de la población, y en la época actual, el último análisis que yo hice, encontré que vive el 0,7% de la población. Debería, aquí no sucede, y uno de los grandes problemas que tiene Guayaquil es que la Municipalidad de Guayaquil hasta el momento no ha asumido las competencias patrimoniales que por ley estaría obligada, ¿no? Lo dice el COTAD, claro. lo dice, pero no lo ha querido asumir, porque finalmente desde el punto de vista económico también ha sido una inversión en el tiempo, que es una inversión que se está perdiendo, ¿no?